Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar. Eh, Terminamos la semana con muchas noticias, muchas novedades, así que va a ser una reflexión muy necesaria justamente sobre economía y negocios. Así que bienvenidos y espero que lo disfruten. Gracias a la Asociación FinTech del Perú, que nos ha facilitado todo para poder organizar esta reunión. Saludo a Daniel Córdoba, nuestro invitado, uno de los principales economistas del Perú. No exagero, creo que cuando lo menciono. Doctor en economía, presidente del Grupo Invertir, amplia vida académica en la Pacífico, en la UPC. Bueno, y ya no digo más para no sonrojarlo, solo termino diciendo que es un gran amigo también. Bienvenido, Daniel, y gracias por la invitación. No, muchas gracias, el honor es mío, Carlos Mario, muchas gracias por la amable introducción, lo que refleja únicamente que yo estoy viejo, ¿no? Este, bueno, lo que está sucediendo, Daniel, ¿sí? si me permites un minutito, quiero presentar también a Arthur Silva, quien es socio fundador de CES Capital, fintech peruana de gestión patrimonial, y quien también es vicepresidente de instituciones y educación de la Asociación FinTech del Perú. Hola Arthur, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, Carlos. Gracias a todos por escuchar un poco sobre el impacto económico que estamos viviendo hoy día, sobre el tema del COVID-19 y cómo podemos tomar oportunidades, así como también apoyar tanto la iniciativa pública y privada en el desarrollo del país por los próximos meses. Claro que sí. Y Mario Cruz, un referente en sí mismo, ya una institución, también socio fundador de Contigo, fintech que se ha convertido en uno de los principales marketplaces de productos financieros del Perú, y también vicepresidente de instituciones financieras en la Asociación FinTech del Perú. Mario, bienvenido. Sí, gracias, Carlos Mario. Gracias a todos y muy amable, muy gentil por invitarme. Intentaremos aportar en este webinar. Muy gentiles. Buenísimo. Ahora sí, Daniel, te cedemos la palabra. Por favor, cuéntanos un poco tu perspectiva de lo que viene en la economía peruana. Todos estamos preocupados, queremos analizar un poco el impacto, así que, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. A ver, en primer lugar, es claro que todos estamos en este momento en una situación de perplejidad y de desconcierto, ¿no? En ningún libro de texto, en ninguna que yo recuerde por lo menos, se ha hablado de una situación como la que estamos viviendo. Porque los libros de texto, la academia en general, cuando habla de una situación compleja a nivel económico y se habla, por ejemplo, de la cadena de pagos, que es un tema que se está utilizando mucho últimamente a propósito de esta parálisis, de lo que se habla son de situaciones de crisis económica. Y esta no es una crisis económica, ¿no? Esta es una crisis sanitaria. Esta es una parálisis económica en donde, a diferencia de las situaciones de crisis, la mayoría de la población no puede salir de su casa a buscar el pan, no puede, solamente sale, digamos, a comprar, evidentemente, pero no a ganarse el pan, para ser más claro, ¿no? Situación que en países como el nuestro es literal, ¿no? Hemos visto en los países desarrollados cómo se están tomando medidas para subsidiar, por ejemplo, los sueldos de la gente, ¿no? Y los sueldos, para tener un sueldo formal, en el Perú tienes que ser parte de una minoría relativamente privilegiada. La mayoría de la población peruana todavía vive al día, la mayoría de la población peruana es informal,
y la mayoría de la población peruana ahora necesita tener dinero para comprar alimentos, ¿no? Entonces, esta situación nos pone frente a un desafío inédito a nosotros y al resto del mundo. Entonces, en primer lugar, lo que quiero resaltar es que todos creo que hay un consenso a nivel nacional de que las medidas que ha implementado, la radicalidad de las medidas a nivel sanitario han sido acertadas, por más que algunos consideren que son exageradas y veamos escenas de detenidos en la calle y del ejército, tomando detenida a la gente. La mayoría de la población está de acuerdo de que hay que minimizar el riesgo del contagio porque la principal característica de este virus pues, es su alto contagio. Sin embargo, tengo también que decir que desde mi punto de vista particular, y no soy el único, creo que he consultado, he formado un grupo de economistas que estamos trabajando un paquete de propuestas, sí que consideramos que a nivel de la economía, de enfrentar la situación económica, no se ha tenido el mismo liderazgo, no se ha tenido la misma espíritu radical de cómo tenemos que intervenir para que las personas tengan acceso a alimento y medicinas, a alimento y productos de aseo, y por otro lado, para que las empresas no quiebren. No quiebren porque la mayoría están paradas, y es evidente que una empresa parada es una empresa que automáticamente va a quebrar. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo, en primer lugar, es ser conscientes de que el Perú es uno de los países menos endeudados del mundo, digamos, dejando de lado los petroleros o los países extraordinarios, pero los países, entre comillas, normales, ¿no? El Perú es uno de los menos endeudados. Nuestro nivel de deuda pública sobre el PBI es 25 puntos. En los países desarrollados, como ustedes saben, siempre están alrededor del 100, ¿no? Y a nivel de América Latina incluso ya estamos menos endeudados que Chile. Eso significa que el Estado, en primer lugar, tiene los recursos para permitirse paquetes relativamente tan ambiciosos como los europeos, los de Estados Unidos o el canadiense que me han pasado hace unos momentos, que son paquetes realmente radicales. Acá lo que se ha lanzado está en la dirección correcta, no quiero ser tampoco un crítico demasiado incisivo, pero es muy poco, ¿no? Sí podemos nosotros pensar en 5, 10% del PBI de intervención sin ningún problema, ya sea recurriendo al fondo de contingencia, ya sea recurriendo al endeudamiento público y, en caso extremo, ¿no?, ver el mecanismo constitucional, legal, para que el Banco Central, en un caso extremo, directa o indirectamente pueda comprar deuda pública, cosa que está prohibida en la Constitución, para evitar episodios de inflación en una situación normal, pero que evidentemente pierde todo sentido en una situación de parálisis económica como la que vivimos. En segundo lugar, teniendo en cuenta que hay esta capacidad de intervención, el Banco Central tiene 70.000 millones de dólares de reservas, que para un país como el Perú es mucho dinero. Teniendo en cuenta que tenemos felizmente esta capacidad financiera que no tienen otros países, lo primero es decir, podemos ser agresivos, tenemos los instrumentos para hacerlo. Sin embargo, lo que no tenemos en el Estado es la capacidad de gestión para implementar las medidas que se pueden implementar con este financiamiento. Y eso lo sabemos porque antes de la crisis el Estado peruano era un Estado, y lo hemos dicho muchas veces, con mucho ahorro y con poca capacidad de ejecución.
Un ejemplo de esta poca capacidad de gestión fue la reconstrucción con cambios, que ha sido claramente un fracaso, ¿no? Un fracaso, teniendo los recursos no se ha podido ejecutar. Entonces, el mismo problema, que es un problema de gestión microeconómica, es la que se tiene en este momento. Y eso es lo que nos preocupa mucho. ¿Y cómo se logra desde nuestro punto de vista salir de esta parálisis de gestión o de esta poca capacidad de gestión para implementar los programas que tengamos que implementar? Con una cooperación activa, sin complejos y estrecha con el sector privado. Vamos a dar un ejemplo clarísimo, que lo hablábamos ayer en una conferencia que tuvimos con este grupo de economistas. La distribución de alimentos o la distribución de dinero para alimentos. Los 380 soles que se han canalizado a una base de datos que por definición no está actualizada al 100%, es imposible tener una base de datos así, ha sido una iniciativa, digamos, que va en la buena dirección, pero que hemos visto que se implementa de una manera inadecuada, porque si se va a distribuir cobrando en el Banco de la Nación o cobrando en los bancos y la gente apiñándose y potencialmente contagiándose, estamos cayendo en una contradicción tremenda. Entonces acá hay un problema logístico, y ese problema logístico puede ayudar a solucionarlo, por ejemplo, las empresas proveedoras de alimentos, porque las empresas proveedoras de alimentos, fabricantes de alimentos, como y bebidas, como Bacus, Nestlé, Alicos, etcétera, tienen las mejores cadenas de distribución de alimentos. Entonces, por un lado, si damos efectivo, yo creo que hay que dar un sueldo mínimo, yo sé de paso, eso no va a alcanzar, un sueldo mínimo por definición para un mes es lo que se tiene que tener en cada hogar o cada peruano mayor de edad para pasar esta ola, y hay la plata para hacerlo. Si lo hacemos financieramente, lo vamos a hacer a través de todo el sistema bancario, ¿no? A través de incluso muchas bodegas son corresponsales de bancos y se puede utilizar ese mecanismo logístico. A nivel de la distribución de alimentos, si no se ha podido llegar a la población con distribución de dinero, distribuir directamente alimentos, como están haciendo en otros países, ahí sí utilizando las cadenas de distribución del sector privado, trabajar con el sector privado. Este es solo un ejemplo, ¿no? Un segundo gran tema es el tema de el rescate de las empresas, tanto a nivel económico como financiero. A nivel económico, porque las empresas que no facturan en este momento no deberían estar obligadas a pagar absolutamente nada, ni siquiera la planilla, si no facturas, ¿no? Y la población, y es por eso que en Canadá, en Estados Unidos, en Europa están subsidiando el sueldo de las empresas paradas, ¿no? Entonces hay que ver la manera de no subsidiar el 100% del sueldo, pero por lo menos que cada uno tenga un sueldo mínimo provisto por el Estado. Es por eso que mi teoría del sueldo mínimo universal creo que es la más sencilla de implementar para no estar cayendo en esto de las bases de datos mal hechas y de las colas en los bancos. Entonces, evidentemente esas empresas que no facturan no pueden pagar luz, agua. Entonces, ahí también el tema de los servicios públicos para pymes y hogares, también hay que crear un fondo para refinanciar el ticket de ese mes, ¿no? Ese es un mecanismo financiero, ¿no?, que requiere también de un proceso de gestión del cual en este momento carece el Estado, ¿no? Somos un Estado que maneja todo la macro muy bien, pero la micro muy mal, ¿no? Y en tercer lugar, ya viene el rescate financiero. El rescate financiero también hay que meterse la mano al bolsillo y crear un fondo grande, no un fondo de 300 millones como se anunció la semana pasada, 300 millones de soles. Yo creo que se tiene que poner un fondo, pensar en $5.000 millones de dólares, pensar en fondos importantes que puedan estar ahí para refinanciar a las empresas que cerraron durante un mes, y estoy hablando del tema de la post-cuarentena, o sea, del 13 de abril en adelante, Dios mediante, ¿no? Y tener que
digamos, claramente establecido a través del sistema bancario, con este fondo que debería ponerse en COFIDE, la obligatoriedad de la colocación de estas líneas de financiamiento por encima de las líneas que ya puedan tener los bancos de acuerdo a su liquidez, deseando evidentemente que no haya una corrida bancaria, que no creemos que lleguemos a eso, porque además el Banco Central tiene que meter la liquidez necesaria para solventar los bancos y que no se caiga ni una caja municipal ni nadie. Ahí hay que ser también bien agresivos desde el punto de vista monetario, ¿no? Finalmente, y ya para entrar al debate, es importante desde ya ir pensando en un plan de reactivación de la economía, ¿no? La reactivación que va a venir, obviamente, de la inversión. Y ahí sí, dentro de la solicitud que hizo el presidente de la República al Congreso de las facultades extraordinarias, menciona ya el Ministerio de Economía la posibilidad de tener unos mecanismos para que el sector privado asuma obra pública mediante contratos llave en mano para acelerar la inversión en infraestructura. Como ustedes bien saben, los últimos 5 años las asociaciones público-privadas han sido un desastre. Todo el tema de corrupción que vivimos con lo del abajato paralizó gran parte de la obra pública, ¿no? Y generó una serie de problemas que no hemos podido gestionar de manera adecuada para que no se paralice la obra pública sin dejar de castigar la corrupción. Entonces es momento, no evidentemente, de dejar de lado los procesos anticorrupción, que se han dejado de lado, como es lógico, por un mes, pero después no dejar de lado esto, pero sí tener, con este control concurrente que está proponiendo el Estado de Contraloría, sí tener mucho más agilidad en las asociaciones público-privadas y proponerse unos 10 grandes proyectos que salen sí o sí y aplacar, yo creo que toda la oposición política que pueda tener el esquema de inversión privada en servicios públicos, también de inversión minera. No veo mal que después de esta catástrofe económica tengan poder político quienes se oponen a la gran inversión minera. Creo que toda crisis tiene sus oportunidades y de repente es la oportunidad para darse cuenta pues que la inversión privada, que el sector privado principalmente es la locomotora del desarrollo económico, el bienestar para todos. Ese es a nivel macro. Disculpen que no haya entrado a temas de la especialidad de este foro, que conozco parcialmente, no tanto como ustedes, pero eso puede entrar ya en el debate que tengamos con los panelistas y con nuestros asistentes virtuales. Bueno, de mi lado tengo algunos comentarios, en verdad, coincido con mucho de lo que dice Daniel, viendo un poco más de una perspectiva macroeconómica, está bastante claro que hubo un shock muy fuerte, tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda. Tampoco es exagerado decir que básicamente el mundo se detuvo por esos meses. Y que se detendrá hasta que esta curva de crecimiento exponencial del COVID se desacelere. Nadie sabe todavía, ¿no? El tiempo exacto que toda esa curva deje de crecer exponencialmente, entonces todavía hay mucha incertidumbre. Eso es básicamente lo que está golpeando bastante en ese primer momento el mercado de capitales, con un efecto de demanda, con un efecto de rebaño de todas las personas vendiendo posiciones y obviamente institucionales tomando provecho, básicamente el dinero cambiando de manos. Pero la principal preocupación del mercado hoy día es que la misma desaceleración que hemos venido visualizando dentro de China en relación a la producción industrial, las ventas minoristas, crecimiento del PBI, también suceda con los otros países e iniciemos un gran proceso de recesión, ¿no? Entonces, ese es el principal riesgo del mercado hoy día y lo está interpretando de manera bastante exagerada en un primer momento, con ventas bastante agresivas, demasiada volatilidad en el mercado bursátil.
pero obviamente de cara obviamente a un mercado bursátil extremadamente creciente en los últimos años, principalmente en economías como Estados Unidos. Entonces hubo una posición de short, de venta bastante fuerte en esas últimas 2-3 semanas, y recién ahora iniciamos un rebote en el mercado, dadas todas esas políticas monetarias y fiscales. Sin embargo, durante toda esa pandemia del COVID y el primer impacto significativo dentro del mercado de capitales, tuvimos la situación puntual del conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, ¿no? Que tuvo un impacto significativo en el precio del petróleo. Entonces, como para ayudar en un momento tan estresante que estamos venciendo, también tuvimos la situación del petróleo, que tuvo impacto directo también en la incertidumbre, que obviamente ha sido interpretada como una caída significativa en las bolsas de valores. Sin embargo, a su vez, con la caída del petróleo, incentiva, ¿no? Una vez que se reactive la economía, va a incentivar, obviamente, la parte del consumo, porque obviamente los productos, hoy día obviamente se utiliza petróleo desde la exportación, importación, hasta los bienes locales, todo eso utiliza obviamente el precio del petróleo como base en la parte logística. Entonces eso también tendría un efecto positivo una vez que pasemos por ese periodo de lockdown, ¿no? De cierre, cada uno en sus casas. Un problema puntual, obviamente, que venciamos acá en Perú es el tema del factor político. Obviamente teníamos un gobierno que no tenía tanta fuerza política como está teniendo hoy día a través de sus medidas de seguridad, de salud pública. Entonces, esto, sin duda alguna, es un impacto fuerte también en la economía. Es un momento de unión hoy día, quizás una mejor sinergia entre el Ejecutivo y el Congreso, que no creo que sea algo tan sencillo, pero sí podría darse, dada la coyuntura. Pero sí, en general, estamos viendo algunos lados positivos por la gran liquidez de las principales economías a nivel global, tanto en políticas fiscales como en políticas monetarias. Hoy día existen paquetes trillonarios, hasta niveles trillonarios, en el caso de Estados Unidos, de inyección de capital, tanto para refinanciamiento de hipotecas, cuanto para optimización de crédito en la plaza para el consumo, a través de las principales entidades financieras. En el ámbito fiscal, obviamente también hemos visto no solamente como está pasando acá en Perú, de patear tasas de interés, disminuir carga tributaria, o hasta mismo patear declaraciones de ejercicios fiscales pasados. Eso también está pasando a ritmo acelerado en otras economías. Entonces, si compararmos a otras crisis pasadas, sí estamos viendo una política monetaria y fiscal mucho más agresiva y mucho más rápida, ¿no? Lo que podría traer una aceleración superior a lo esperado una vez que tengamos una desaceleración realmente del número de contaminados por el COVID. Entonces, en el lado bursátil vemos una valorización bastante negativa del mercado de acciones, de renta variable. Entonces, una gran oportunidad de compra en este momento. Existen algunos sectores específicos que seguirán siendo bastante golpeados en el corto y mediano plazo. Sin embargo, si agarramos los múltiplos de estos sectores, sí demuestran grandes oportunidades de compra con expectativas de mediano y largo plazo. En el lado negativo que vemos obviamente está relacionado al crédito, aunque las instituciones financieras, las principales instituciones financieras, principalmente acá de Perú, las cuatro grandes, están extremadamente líquidas. Creo que el mayor riesgo está, como menciona Daniel, en el segundo, tercer tier, ¿no? Estaríamos hablando de los bancos menores, de las cajas, de las cooperativas, de las financieras. Ahí creo que está el mayor riesgo por la misma calificación crediticia de los préstamos otorgados. Entonces, los spreads de los papeles corporativos no dejan de subir, están subiendo demasiado. Entonces, deberíamos identificar un riesgo significativo hacia el tema de crédito acá en Perú también, en deuda privada. Entonces, yo creo que, como Daniel comenta, que armar un fondo obviamente ridiculamente superior a los 300 millones de soles planteados en un primer momento es una obligación, ¿no? Por las grandes reservas que tiene Perú hoy día. Sin embargo, creo que este fondo debería tener una política bastante clara
de actuar en los sectores más golpeados, ¿no? Entonces, obviamente existen sectores que son extremadamente golpeados, como turismo, como logística, construcción, y esos sectores deberían ser los sectores con el mayor aporte de capital en esa inyección de liquidez para los próximos meses. Gracias, Arturo. Mario. Sí, gracias. Yo creo que a nivel del sistema financiero, que es lo que lo estoy viendo, palpando actualmente, cómo es el comportamiento de las entidades financieras en este momento, sean bancos dentro de los 4 principales o hablamos también de bancos más pequeños y cajas, tanto municipales como rurales. Yo le enfocaría de ambas partes que está siendo bastante golpeado, tanto para la parte activa en el crédito como para la parte pasiva en los ahorros, ¿no? La mayoría de ellos, quizás llamémosle todos, las entidades financieras han paralizado el tema de lo que es la originación de nuevos préstamos o de nuevos créditos, ¿no? La búsqueda de estas oportunidades de financiamiento, sí sentimos desde el punto de vista de la fintech, en este caso nosotros vemos una parálisis, producto de que están pensando en este momento cómo solucionas este problema de las reprogramaciones, en algunos casos también de refinanciamientos. Son 2 conceptos diferentes y están preocupados básicamente en ello, en estructurar nuevas estrategias muy a corto. ¿Qué va a pasar cuando termine este proceso de aislamiento, ¿no? Una cosa es en este momento, que está la cuarentena viva, y otra cosa va a ser qué va a pasar a partir del día 13 de abril para adelante. Ya no vemos ese dinamismo, producto de algunas cosas que pasan. Primero, el desenfoque en colocar nuevos créditos o nuevos préstamos, sabiendo que si prestas a nivel de créditos personales, hay una gran caída, puesto que justamente hay problemas en estos momentos de generación de ingresos. ¿En qué también vas a gastar ese dinero que te podrían dar como un préstamo personal? A nivel de los créditos pymes, igual de la misma forma, ¿a quién vendes? ¿No? O no vendes con la misma proporción o aceleración que antes. Ahora ha bajado mucho, ha bajado bastante todo esto. Y esto trae a que no haya nuevos préstamos dentro del sistema financiero. El punto es en que también en los ahorros, las personas están más bien guardando antes que llevando su dinero o depositando su dinero en entidades financieras. Eso lo vemos porque más bien están siendo mucho más cautos. Esto quizá para los bancos o los bancos grandes tengan alguna espalda mucho mayor, pero las cajas pequeñas, las financieras pequeñas, por ejemplo, las cajas rurales, las pymes que no tienen una captación directamente desde el público, tienen un sufrimiento, ¿no? Y en algún día, en algún momento, van a sentirlo mucho más. Y ahí viene el tema del apoyo, la ayuda que se tiene que tener y que creo que hay un fondo que está viendo para eso. El tema no solamente va por lo que pasen ahora, sino por lo que venga más adelante. Se supone, dentro de lo que podemos llegar a pensar, es que las empresas financieras, terminado este proceso de aislamiento, a partir del día 13 van a salir como leones en búsqueda de colocación de préstamos y colocación de créditos para reactivar la economía. Yo creo que eso es lo que podemos suponer, pero creo que no es lo que va a pasar. Va a ir de manera mucho más cauta, despacio, porque también colocar préstamos de manera desmedida, como que eso también puede causar un impacto muy fuerte en el tema de cómo te pagan después. La reactivación va a ser de a poco. Hay algunos sectores que no solamente dependen de sus ventas, como por ejemplo, diría yo, el sector o la industria del cine, pero no solamente la industria del cine vive de la boletería o de lo que venden de boletos, venden de otros negocios conexos, en el cual hay empresas que le brindan servicios. Eso también va a estar parado. El tema de los centros comerciales, por ejemplo, poco a poco van a ir repuntando. Entonces, el sistema financiero va a buscar dónde colocar esos préstamos y no va a encontrar esa respuesta tan rápida en el mercado. Yo creo que esto va a ser paulatino
y realmente van a ir buscando los préstamos o los financiamientos más seguros. Y estos financiamientos más seguros, pues, son mínimos. Siempre se tiene que correr algo de riesgo, pero ahora en esta coyuntura el riesgo es muchísimo mayor. Entonces, ahí creo que tenemos que saber que el sistema financiero va a tener un comportamiento no normal, no común, después de este momento tan difícil que estamos pasando. Ojo, que una cosa es hablar de préstamos que pueden desarrollar a nivel corporativo los bancos o financieras más grandes, y otros son los micropréstamos que sí coloca el sector microfinanciero, ¿no? Las fintech también están siendo golpeadas. Definitivamente, las fintech que colocan préstamos directos con su propio patrimonio también ha bajado, producto de que los fondos de inversión que les proveían de fondos para que puedan prestar dinero ya ha parado. O sea, ya nuevos fondos ya no están dando. Si no hay nuevos fondos, ¿cómo colocan? Las empresas de factoring igual, ¿no? O sea, ha bajado el negocio, no es el mismo dinamismo que antes. El temor es, si las facturas me la iban a pagar en 60 días y ahora me la pagarán en 60, la ampliarán a 90, 120, 180. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento y tenemos que estar preparados, listos, ¿no? Listos para lo que se venga y obviamente sentarnos con el equipo nuestro, sentarnos con nuestros accionistas, sentarnos con las personas que más conocen de ese tema y saber, número uno, la realidad. Estar listos para saber qué se viene. Tomar experiencia de otros países y saber qué es lo que está ocurriendo y prepararnos. Yo creo que ese es un poco el entorno que está pasando con el sistema financiero. Teníamos todo previsto hasta el día 30 de este mes. Ahora que se ha ampliado hasta el día 12, la verdad, dentro del sistema microfinanciero, converso con bastantes personas amigas dentro del sistema microfinanciero, gerentes de empresas microfinancieras que están muy preocupados porque ahora la incertidumbre es, ¿será realmente el día 12 o es el 30 de abril? Eso es lo peor. O sea, lo peor es saber qué fecha no se reactiva todo esto. Eso es lo peor. Gracias, Daniel, Arthur, Mario. Excelentes intervenciones, reflexiones. Tengo varias preguntas del público, por favor, las vamos a canalizar distribuyéndolas entre el panel. Una que está siendo muy recurrente, se la lanzo a Daniel. Carlos, te dejamos de escuchar. Sí, creo que bloqueó, Carlos. Te han bloqueado. Sí, le cortaron el micrófono. Ese es el gobierno. Acabó la luz. Bueno, yo con ánimo de ser proactivo estoy leyendo algunas de las preguntas acá y las voy a ir respondiendo porque se dirigen a mí y ahí vamos repartiendo en la pelota, ¿les parece? Porque algo ha pasado con Carlos Mario. Okay. Bueno, hay preguntas, la mayoría dirigidas a las pymes, ¿no? El panorama de las pymes en los próximos 6 meses, si es prudente que tomen capital de trabajo en abril, el impacto de las medidas económicas globales en el Perú, o sea, los Estados Unidos, medidas concretas para salir de esta parálisis económica, etc. Bueno, como lo sostuve hace un momento y tú, Mario, lo acabas de decir también y tomé nota, ¿no? Una vez más, la factura de esta parálisis la tiene que pagar el Estado peruano y la tiene que pagar el Banco Central. Para eso han ahorrado durante 20 años en exceso porque la capacidad de inversión que han tenido ha sido mucho más baja de lo que se ha ido ahorrando. Por eso tenemos una infraestructura terrible, ¿no? Tenemos una infraestructura del tercer mundo y una macroeconomía del primer mundo, ¿no? Lo cual, en buena cuenta, no tiene mucho sentido, porque al final la economía funciona para el bienestar de la gente, no para que las cuentas en el Ministerio de Economía estén equilibradas. Ese es un medio, no un fin, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa eso? Que el fondo que tiene que ponerse a disposición de las pymes
las empresas paradas tiene que ser un fondo considerable, ¿no? Y si uno, tiene que ser como está haciendo Estados Unidos, 2 trillones de dólares. O sea, no entran en vainas en Estados Unidos, en Europa, sacan, digamos, los recursos porque es lo que corresponde, ¿no? El sentido común. El sentido común me dice que si estoy parado un mes del año, tengo que meter el equivalente a un mes de PBI a la economía. Y eso es 8.5% del PBI, ¿no? O sea, los economistas a veces por de complejidades, la aritmética más simple. El tope debería ser hasta 10 por el momento. Si es un mes la parálisis, y eso va directamente a los hogares, directamente a las empresas, y como bien decía Arthur, la complejidad está en la gestión de estos fondos, de a quién se le va a dar el crédito, a quién no, y ahí tiene necesariamente que recurrirse al sector privado. Es decir, los bancos, las financieras, tienen que ser el canal de distribución y compartir, digamos, parte del riesgo, no todo, una parte minoritaria. ¿Para qué? Para que hagan bien su evaluación, ¿no? Y estas líneas blandas que tienen que colocarse a 0 interés, sin ningún miedo, sean a un interés muy bajo para pagar los costos, digamos, de la intermediación financiera, los costos nomás, no una utilidad, tienen que ser, digamos, muy bien administrados, y para eso se necesita el sector privado, como, reitero, se necesita al sector privado para repartir comida, para reconstruir nuevos hospitales. Las APPs de hospitales, tenemos un ejemplo con una empresa llamada IBT de España que tiene en Ventanilla, tiene un hospital que los pusieron en el CAE, ¿no? Entonces ahora sí, masivamente, el agua que no llega al 10% de los hogares de Lima, es el colmo. Sedapal tiene que reformarse. Ya tenemos que dejarnos de, digamos, dejar que la política trabe la inversión necesaria para los servicios públicos básicos, para la infraestructura que tiene que venir del sector privado. Y lo segundo, que es lo que dijo Mario, que es lo que anotaba yo, es que tenemos que tener ejemplos de otros países. Si en Europa, Norteamérica y Asia están haciendo lo que están haciendo, ayer se anunció en la India el paquete más grande de la historia, nosotros también tenemos que tener el paquete más grande de la historia, ¿no? Tenemos que rescatar, no tenemos que dejar que ninguna pyme, que ninguna caja se caiga, ¿no? Y si eso implica meterle dinero público ahí, hay que meterle dinero público ahí, ¿no? Eso yo creo que está más que claro. Reitero, tenemos los medios financieros. Lamentablemente no tenemos los medios de gestión, por eso que están tomando medidas tan tímidas, tan desordenadas, tan parciales. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y confiamos en que esto se corrija con la evidencia de que lo que está pasando en otros países. En el Banco Central hay muy buenos economistas y sí espero que ellos estén asesorando de manera directa a los economistas del MEF, que tienden a ser muy conservadores y que en este momento no vale ser conservadores, todo lo contrario, ¿no? Gracias, Daniel. Arthur, hay una inquietud generalizada del público, dentro y fuera, sobre qué medidas o recomendaciones de gestión interna para manejar las finanzas de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas. ¿Toman deuda? ¿Cómo reperfilan su deuda? ¿Cómo se financian en corto plazo? ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, en realidad no hay otra que no sea renegociar la deuda, ¿no? Entonces, reestructurar las deudas sería el escenario óptimo versus pedir más préstamos y crear más acreedores, ¿no? Entonces, la idea sería reestructurar esas deudas, que en realidad son las principales políticas que se están tomando hoy día, que es inyección de capital, inyección de liquidez en la economía, y que las financieras, los bancos, cooperativas, las entidades financieras tradicionales puedan obviamente otorgar mayor tiempo, mayor plazo para cumplir con los pagos. Entonces, es tomar provecho
de esas iniciativas que se están recién ahora armando. Como comenta Daniel, la misma agresividad que hubo en la política de salud pública debería venir ahora por el lado de política monetaria. Entonces, si nosotros vemos, Perú pasa por una etapa bastante ventajosa en comparación a otros países por el hecho de haber identificado rápidamente el display de este virus y rápidamente iniciar esta cuarentena, lo que llamamos de cuarentena horizontal, ¿no? Donde nadie sale de casa, nadie hace nada. Obviamente, el beneficio de eso es que puede salir la cuarentena de manera más rápida que otros países y ya se transformar en lo que llamamos de cuarentena vertical, donde ya se empiezan a liberar algunos accesos de líneas de trabajo exactamente para que se retome el tema de oferta y demanda. Entonces, sería una cuestión, o sea, cómo una MIPE debería actuar en ese momento. Debería tener un mínimo de paciencia para guardar la política clara de gestión de esa inyección de capital. Por más que salieron algunos paquetes ayer en el comunicado del gobierno, todavía no queda muy claro esos beneficios. Sí hay algunos beneficios en el ámbito laboral, de subsidio de hasta 35% del sueldo para empleados que ganan hasta 1.500 soles. Que va obviamente un impacto directo hacia las pymes, hacia las MIPES. Existen también algunos los beneficios que ya están claros también de no tener que perder tiempo o recursos haciendo su declaración dentro del plazo sobre el ejercicio fiscal del año 2019, entonces puede patear eso hasta junio, también es un beneficio que saca un poco el costo de contabilidad de capital humano. Entonces, existen algunas iniciativas que ya se están dando que podrían permitir a esa pyme aguantar esa situación por lo menos hasta el día 12, ¿no? Sin embargo, el primer camino siempre es la reestructuración de la deuda versus tomar más préstamo. El tema del factoring, obviamente, hemos visto un incremento significativo de compañías descontando facturas. Obviamente, las personas están bastante ahogadas, las compañías están bastante ahogadas. Y el momento ahora, que creo que es un gran diferencial de las compañías fintechs versus los fondos tradicionales de factoring y los mismos bancos, es que las tasas son mucho más competitivas, es decir, los descuentos no son tan abusivos. Entonces, ese es el momento, obviamente, de apoyar la pyme, las pymes apoyarem a través del descuento de facturas, utilizando plataformas digitales vinculadas a Cavalli, que les permite, obviamente, armar descuentos no tan abusivos, en la casa de los 1 hasta 2% máximo al mes, ¿no? Versus algunas casas, algunos fondos que sí están tomando provecho de esa situación en hacer descuentos de hasta 4% al mes. Entonces, es un momento de unión, o sea, de apoyo hacia las pymes, y entonces creo que deberían utilizar los principales canales digitales, que son los más baratos hoy día, para buscar un funding, un financiamiento más barato si necesario. Pero en primer punto, siempre buscar la reestructuración de la deuda, o sea, aumentar el plazo. Gracias, Arthur. Hay otra inquietud muy fuerte, muy generalizada a través de distintas preguntas de los participantes. Se la voy a dar a Mario. Mario, ¿qué hay sobre el tema del panorama de hacer negocios? ¿Qué va a pasar con las industrias? ¿Qué va a pasar con la industria fintech? ¿Y dónde en este momento se pueden canalizar inversiones? ¿Hacia qué sectores y oportunidades? Sí, bueno, hay algunos sectores que no han parado sus actividades. Sí, obviamente preocupa siempre que este proceso de aislamiento siga, ¿no? Eso va a impactar en todas. No podemos decir que en algunas sí o algunas no. Podemos ver que algunos lugares como farmacias, supermercados siguen abiertos, pero igual, o sea, hay preocupación en ello. Por ejemplo, el sector educativo, el sector de instituciones como institutos tecnológicos, como universidades, siguen funcionando, si bien es cierto, no de manera presencial, pero sí se han organizado para dictar o para empezar los ciclos a dictar de manera virtual, ¿no? Utilizando plataformas virtuales que les permita tener el acercamiento con el alumno, ¿no?
Estas plataformas siempre han servido de un complemento a las clases presenciales, pero ahora están sirviendo de una manera al 100%, ¿no? O sea, es como la alternativa, la única alternativa que tienen para no perder tiempo a nivel del dictado de clases, ¿no? Hemos visto casos que ya empezaron este lunes 23 clases en algunas universidades, institutos, y otras van a empezar este lunes que viene. O sea, están viendo la manera y la forma cómo sacar adelante esta situación sin perjudicar completamente pues, a todos los actores dentro de su industria, ¿no? En este caso, los alumnos. El problema es que, si bien es cierto, el sector de educación superior, si bien es cierto, están empezando clases, el tema es cómo se van a pagar las pensiones mensuales, ¿no? Esa es la gran preocupación que va a haber dentro de los padres dentro de unos meses, y ahí vienen pues las soluciones que debe dar, como bien dijo Daniel, la reactivación con paquetes realmente agresivos que sean decididos por parte del gobierno. Si no hace algo parecido a lo que Daniel recomienda, vamos a estar completamente tibios y esta recuperación no se va a dar pronto, ¿no? Como un ejemplo, te pongo el mismo sector financiero, volviendo a esta parte que es un motor del crecimiento económico peruano. El sistema financiero siempre, hace, no sé, pues 2 o 3 años, viene siendo reacio o viene creciendo muy poco en el uso de los canales digitales o plataformas digitales para tener contacto con su cliente y poderle brindar soluciones de productos y servicios financieros, ¿no? Entonces, mantienen muchos de ellos todavía la forma tradicional como los atienden. Y justamente en estos momentos es cuando se necesita tener este tipo de herramientas digitales que permitan tener ese acercamiento con el cliente. Y muchos de ellos no lo usan, ¿no? No lo usan simplemente porque no los tienen, ¿no? O si los tienen de manera con una minoría que viene a ser alguien que está dentro de una compañía financiera como cliente de muchos años, pero para generar nuevos clientes, un acercamiento con ellos, poderle ofrecer alternativas de solución. Por ejemplo, no sé, aperturar una cuenta de ahorro en línea, ¿no? O darle un préstamo completamente en línea sin que se vaya a una oficina, sobre todo ahora, ha tenido todo este problema de la movilización de una persona, hubiera sido una solución, ¿no? En este momento. Entonces, no se hizo, no lo desarrollaron todo, la gran mayoría no lo ha hecho, o lo ha hecho de una manera muy tibia. Entonces, pues ahora estamos pensando cómo nos acercamos al cliente sin que el cliente venga a la oficina, porque no se puede trasladar, y encontramos que no tenemos alternativas, ¿no? Entonces, son cosas que esto va a hacer que para las fintech se conviertan, a tu pregunta que me hiciste, en una gran oportunidad. Porque a partir de ahora espero que las entidades financieras puedan ver a las fintech como una forma de solucionar justamente estos dolores que ahora tienen, ¿no? Es importante que todos trabajemos en conjunto. Y el tema de trabajar en conjunto significa también hacer sinergias, alianzas y oportunidades entre ambas partes, ¿no? Tanto el sistema financiero como las fintech podemos hacer cosas maravillosas. Podemos hacer cosas geniales que van a ser en favor de los clientes. Y no solamente de tus clientes, sino también van a ser a favor de tus no clientes, en los cuales en algún momento esperas que lo sean, ¿no? Entonces, ahí se genera una gran oportunidad. Creemos que esto sirve de aprendizaje, ¿no? Y que lo que está pasando ahora, ¿no? Cerca de 2.800.000 familias van a verse beneficiados con un bono. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer esas personas? Tienen que ir a una oficina a cobrarlo, ¿no? Entonces tenemos a 2.800.000 personas a nivel nacional caminando, yendo a oficinas, cuando debería haber otro mecanismo al cual le debemos hacer llegar ese dinero. ¿Que va a ser inmediato? No lo sé, no va a ser inmediato. Todas las personas que van a recibir ese bono o que ya recibieron ese bono, no todos están listos para recibirlo de manera digital. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado listos desde hace un año atrás? Esto no hubiera pasado. Hubiera sido mucho más sencillo, hubiera sido mucho más fácil. El tema es, si ya pasó, que no vuelva a pasar. Hay que estar listos, nada más. Hay que estar listos.
Bueno, Gracias. aprovechando que comentaste el tema de la digitalización de los procesos, de las oportunidades, existen ya algunas iniciativas que podrían apoyar las pymes, o sea, obviamente no todas en sus distintos rubros, pero son plataformas que hacen ventas adelantadas, ¿no? Entonces, básicamente es como cupos de descuento, lo que llamamos de gift cards. Entonces, básicamente lo que hace es comprar esos gift cards con un descuento bastante atractivo y la persona solamente va a poder disfrutar de ese servicio, de ese producto, al momento que se restablece la economía, pero por lo menos puede ya tener un cash flow, o sea, un ingreso, un flujo de caja para cumplir con sus pagos en ese periodo de crisis. Entonces, esas son iniciativas interesantes. Es una plataforma, por ejemplo, que se llama juntos.com, que es bastante conocida acá en Perú, ya está haciendo eso. Y ya existen otras iniciativas también que se están armando. Entonces, vale la pena también tomar ventaja de descontar un poco el precio de los productos o servicios que brinda una pyme, pero por lo menos tener esa inyección de capital inmediata. Gracias, Mario, Arthur. Claramente, el país necesita una revisión de lo que son industrias esenciales, servicios esenciales, y las fintechs se están convirtiendo precisamente en servicios esenciales. Daniel, una última pregunta de carácter global. Creo que nos vas a ayudar mucho a ver el panorama de manera más amplia. Se está hablando mucho de que la crisis mundial se exacerba por falta de liderazgo. ¿Qué opinas de lo que va a venir en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en Europa? ¿Cuáles son los impactos o la factura que nos van a pasar a países emergentes como el Perú? Bueno, creo que lo que está sucediendo desde ya es la exacerbación de la política de fronteras hacia adentro, ¿no? O sea, digamos, la posglobalización ha sido caracterizada por que los liderazgos nacionales han resurgido, ¿no? Casi tan fuerte como antes de la Segunda Guerra Mundial, solo que sin fascismo, digamos, ¿no? Con populismo de derecha, digamos, como el de Trump, como, digamos, Putin en Rusia, y ni que hablar de China. Entonces, la correlación de fuerzas ha variado, ¿no? Evidentemente China pesa mucho, Rusia ha recuperado gran parte de su potencial y Estados Unidos también. Entonces, lo que sí va a haber es un retorno hacia adentro, a la economía hacia adentro, ¿no? Como ya venía generándose antes de esta parálisis económica. Sin embargo, en términos de impacto hacia economías como la nuestra, yo sí soy optimista en el mediano plazo. ¿Por qué soy optimista en el mediano plazo? Porque los paquetes de rescate que han puesto sobre la mesa, en particular Estados Unidos y los demás países, ¿no? Son paquetes muy keynesianos, son paquetes muy fuertes, ¿no? Probablemente más fuertes de lo que esos países necesiten. Y eso significa que va a haber muy probablemente un boom económico siempre y cuando la pandemia se controle en los próximos 15 días, digamos, en estos países, ¿no? Eso significa que en el segundo semestre de este año, si la pandemia se controla como se ha controlado en China, en el este asiático, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Todavía eso está por verse, pero en el caso que se controle la pandemia dentro de 2 semanas, que ya se vean signos de que, digamos, el nivel de contagios ha bajado, el nivel digamos, el nivel de crecimiento de contagios ha bajado y el nivel de fallecidos ya va siendo cada vez menor, ¿no? Con todo el paquete que se ha puesto, porque ha habido una suerte de histeria colectiva, en realidad, justificado o no, eso es otra cosa, pero sí ha habido una reacción emocional muy fuerte en los policy makers, ¿no? En esos países, acá todavía no, pero allá sí se ha puesto un paquete extraordinario. Eso significa que la demanda agregada dentro de 2-3 meses va a empezar a crecer. No va a haber un poco de inflación después de mucho tiempo, va a haber inflación, pero
en todo caso eso nos va a beneficiar porque va a incrementar la demanda, van a subir la utilización de los minerales, y vamos a tener probablemente uno de los escenarios que estoy manejando es en el segundo semestre de este año un crecimiento mucho mayor al proyectado a inicios y probablemente esta sea, digamos, el resultado positivo de una crisis tan terrible a nivel sanitario, entre otras cosas, como por ejemplo, para ya un paréntesis o una nota a pie de página final, cómo va a cambiar el trabajo a distancia, el trabajo en casa. Hablaba con gente de universidades que decía, bueno, con esto nos están obligando a hacer los cursos online, ¿no? O con clases virtuales o no presenciales, sino online. Nos vamos a dar cuenta que no es necesario tener tanta infraestructura. Eso me decía un profesor de la Universidad de Florida esta mañana, ¿no? Entonces, esto va a generar muchos cambios y algunos de esos cambios van a ser positivos, ¿no? Gracias, Daniel. Dejo una libertad tanto para Arthur como para Mario para que respondan esto y hagan una reflexión final. ¿Qué opinan sobre las medidas dadas el día de ayer? El retorno del 35% para los que ganen hasta 1.500, debió ser más, debió ser para todos. ¿Qué opinan sobre la liberación de la CTS hasta 2.400? ¿Pudo ser más? ¿Y qué opinan sobre el pedido de la población que libere un poco de la AFP? No sé, se los dejo a ustedes. Y yo quería un poco comentar, si bien es cierto, ayer fue al mediodía el anuncio del presidente, con respecto a al 35% que el gobierno subsidiaría las remuneraciones de personal o los colaboradores que ganan hasta 1.500 soles, hasta el día de hoy, pasado el mediodía, todavía no estaba la norma que aclara y que lo reglamenta para poder aplicarlo. Estamos 27, generalmente las empresas entre el día 28 a 30 están pagando las remuneraciones. Al menos no quedó claro o no se escuchó claramente si es que aplicaba a partir de ya o era a partir de abril. Lo que sí quedó que el tema de el no descuento de la AFP, de la cuota del mes de, eso sí iba a ser para abril. Eso sí quedó, eso sí lo dijo. Me parece que la parte del subsidio del 35% es una medida buena, pero no suficiente. ¿Qué pasa con las empresas? Como tú bien dijiste en la pregunta, Carlos Mario, ¿qué pasa si es que las empresas también tienen o tenemos colaboradores que no ganan esa cantidad? Si no ganan más, ¿no? Entonces a ellos con ellos no hay ese apoyo del gobierno. Y te puedo decir que en el país, en el Perú, cada año que pasa, la mano de obra, el costo por hora del personal, de los colaboradores, de los trabajadores, ha ido en incremento, ¿no? Y ahora los sueldos son mayores que antes, por tanto, las empresas, perdón, que son pymes o no pymes, tienen dentro de su planilla bastante personal que gana más de 1.500 soles, ¿no? Hay que ser conscientes que los sueldos han crecido de manera anual, de manera exponencial, ¿no? Obviamente dado por el mismo mercado. Y la competitividad también y la gran cantidad de instituciones educativas que hay y que sacan al mercado todos los años profesionales, ¿no? Técnicos y universitarios. O sea, creo que la medida es corta, ¿no? Es corta, el gobierno debe apresurarse para aclararnos varias cosas ahí, la norma tiene que salir. El tema de la liberación de la AFP, vital, ¿no? Vital. Es un tema a discutir, hay muchos intereses de por medio, entiendo yo, pero creo que es una gran medida que debería darlo. Ayer no lo dijo, no comentó acerca de liberar un porcentaje de la AFP para que pueda ser usado e inyectado a la economía del país, ¿no? Creo que debió ser la ayuda
o el subsidio a nivel de las planillas y los sueldos de las personas para todos, no solamente para personas que ganen hasta 1.500. Eso es una ayuda, pero no es suficiente. Yo creo que tiene que haber medidas mucho más drásticas, ¿no? Sobre todo teniendo claro que los números que tenemos a la mano, más los números obviamente corroborados por Daniel, el país tiene la posibilidad y ahora es cuando debe de mojarse y mojarse bien. Yo creo que él no está siendo tan duro, tan drástico, está siendo tibio porque tiene miedo. Tiene miedo de la gestión que se puede hacer con ese dinero que pueda salir al mercado, se puede inyectar, de que sea mal utilizado, mal usado, todos los actos que existen ahora que nos avergüenzan de corrupción y todo ello hace que tengan el temor, pero ¿saben qué? Es el momento. Si esto pasa más de abril o llega a fines de abril, muchos vamos a colapsar. Eso es la realidad. Gracias, Mario. Sí, totalmente de acuerdo con Mario y con Daniel sobre esos puntos, pero bueno, básicamente es muy tímida todavía la intervención de la política monetaria establecida, la política fiscal. Todavía hay que optimizar mucho el tema de la liquidez. Y creo que está relacionado siempre a la gestión, como menciona Mario, o sea, que también van a gestionar sus activos una vez inyectados en la economía. De ahí viene el principal miedo, tanto del Banco Central como del Ejecutivo. Y eso creo que está relacionado a una integración entre la iniciativa pública y la iniciativa privada, en que tengamos tecnicismo y comités bastante claros, sectoriales, para que pueda hacer la difusión de ese capital de la manera más eficiente y correcta dentro del mercado. Entonces, para mí siempre está relacionado a caminar en la misma dirección el sector público y el sector privado. De lo contrario, este dinero podría ser extremadamente mal gestionado, como ya ha sido en experiencias previas, obviamente no de esta magnitud, pero sí ya hemos experimentado. Entonces, creo que todo está relacionado a la gestión y a la misma agresividad que hubo en la política de salud hacia la política monetaria y fiscal. Tomando provecho, obviamente, de que estamos hablando de una tasa de interés bastante bajo en Perú. Entonces, obviamente, se podría optimizar bastante los spreads de los bancos, los spreads de las entidades financieras tradicionales, porque estamos hablando que la tasa de interés se ha reducido, se va a mantener baja. Entonces, sí, Perú demuestra bastante solidez en brindar una recuperación mucho más rápida que otros lugares. Y sobre aprovechando algunas preguntas que hicieron también relacionadas a cómo se podría decir que en 14 días se va a controlar el virus, obviamente no se puede, eso es una especulación, pero sí se puede decir que Perú ha sido un país que ha tomado la iniciativa más rápida en el mundo, una vez que identificó los primeros casos. Entonces, eso sí es algo bastante positivo, porque sí podríamos mitigar bastante ese riesgo y poder ya reactivar la economía, ¿no? Y ahí tendríamos el beneficio, obviamente, de la tasa de interés bastante baja, de un precio del petróleo bastante bajo, que podría también beneficiar el tema del consumo. Obviamente vamos a tener inflación, como comenta Daniel, pero el tema del costo del petróleo bajo también puede tener un impacto significativo en el precio de los productos y los servicios. Entonces, todo eso podría traer cierto positivismo una vez que pasemos por esa etapa tan agresiva que estamos vivenciando hoy día de salud pública. Gracias, Arthur. Y definitivamente hay muchas preguntas e inquietudes de los participantes. Creo que se nos queda corta una hora y más bien, Daniel, creo que este es el inicio de una relación. Quiero que sientas que estás en tu casa, en la Asociación FinTech, para volverte a invitar nuevamente. Necesitamos esas visiones también porque precisamente el panorama macroeconómico, el panorama mundial, las medidas del gobierno, son lo que necesitamos saber efectivamente para tomar buenas decisiones empresariales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cuenten conmigo cuando quieran. Para mí también va a ser muy interesante participar como oyente de otros webinars que tengan para aprender de lo que
en lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Arthur, por su participación. Muchas gracias, Carlos, Mario, Daniel, un placer. Gracias a todos por escuchar. Gracias, muy gentiles. Chao, chao. Hasta luego. Gracias a todos por asistir. Nos Cuídense vemos mucho, pronto. quédense en casa.